Aprendemos juntos, porque de estar juntos y aprender se trata. Porque de cada una de las personas y de cada una de las circunstancias de la vida, aprendemos. Y porque creemos que la educación es presente y futuro, realidad y fantasía, es posibilidad de crecimiento, es el camino a un mundo interior y exterior mejor. Los invitamos a participar y a hacer el programa entre todos, porque aprendemos juntos. Idea, producción y conducción, Claudia Rosales. Las vías de comunicación de Aprendemos Juntos son 5219-1042. Nuestro mail, aprendemosjuntosradiosofia@gmail.com. Déjanos tus inquietudes y comentarios en Facebook. Aprendemos Juntos Educación Rosales. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... Pero muy buenas tardes. Es un día sumamente especial. 2 de julio de 2014. Veníamos con todos los festejos del Mundial y de repente en un accidente de auto se muere una periodista de nuestro país, hija de Titi Fernández. Y periodista ella, hija de periodista y periodista ella. 26 años, bueno. Supongo que a todos, pero especialmente a los que somos padres y madres, nos ha golpeado fuertemente. Yo siento una empatía muy grande en este momento hacia los padres y no podía dejar de decirlo. Aparentemente, por lo que se dice, por lo que se puede leer en los diarios, quiero tener un poquito de cuidado con esto. Ella estaba sin el cinturón de seguridad. A esta altura de la vida, a esta altura de de lo que se sabe con respecto a los accidentes automovilísticos en ciudad y en las rutas, en los diferentes medios de transporte, no podemos andar de ninguna manera sin cinturón de seguridad. Decir que lo lamento, que lamento mucho esto es corto, poco, nada. Solamente que siento una empatía, una profunda empatía hacia los padres. Y bueno, y adelante, y vamos a arrancar con el programa porque este programa es de educación, aunque no podemos evitar, aunque no quiero, perdón, no es que no podemos, no quiero evitar este tipo de realidades. Este programa será dedicado a los supervisores y a los directivos, al trabajo que hacen, o sea, en realidad está dedicado a las escuelas. Las escuelas que tienen sus directivos y que tienen sus supervisores que están allí. A eso la hemos dedicado. Vamos a tener una entrevistada de súper lujo. Ustedes van a escuchar el currículum que tiene, los lugares donde transita, los diferentes lugares donde ella transita. Nuestra entrevistada es Delia Zerboni. Y vamos a recomendar luego un libro que está muy relacionado con ella, con Ruth Harff.
La idea, producción y conducción de este programa es de Claudia Rosales, el operador es Mariano Somoza, y para comunicarse podemos ir al Facebook Aprendemos Juntos, Educación Rosales, o al teléfono 52 19 10 42. Los programas están siendo subidos a YouTube, como ya les dije, van apareciendo ahí de a poco. Ahora, últimamente, creo que la semana pasada, comenzamos a armar para poder subir 2 programas más, así que va a haber 2 programas nuevos en YouTube. Les quiero contar con una gran alegría, esto sí, que nuestros programas están siendo utilizados en escuelas como materia de debate, y están siendo utilizados en algunos profesorados. Hoy me llegó una nota a través del Facebook Inbox de una alumna de un profesorado de nuestro país, del sur de nuestro país, donde la profesora les había dado la entrevista que le hice a Mario Carretero para que analizase, para que trabajasen, digamos, en el aula. Es un placer para mí que esto suceda. Está muy pensado desde ese lugar este programa. Está pensado para las escuelas, para las aulas, para los profesorados, para los padres, para los alumnos y especialmente para el debate. Creo que la palabra dicha no existe, la palabra verdadera, segura no existe, sino existen diferentes visiones, y de esa manera es la que yo trato de hacer este programa. Les voy a contar algo ahora respecto del tema de hoy. El tema de hoy, como les dije recién, es un programa dedicado a supervisores y directivos. Siendo maestra se dio la posibilidad de acceder a un cargo directivo. Y cuando arranqué, me di cuenta de todo lo que extrañaba, de cuánto me faltaba el aula. Quería volver a mis clases, y en cada momento que encontraba un espacio libre, allí estaba, dando clase, jugando, conociendo seres maravillosos, aprendiendo, por supuesto. Y eso me pasó durante años, me sigue pasando. Es tan grande la entrega en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es tan íntimo, tan solamente nuestro, que es difícil de expresar. Un gracias grandote a todos esos pequeños y pequeñas, niños y niñas, adultos, por dejarme entrar en sus vidas, en sus pensamientos y en sus emociones. Este es un pequeño recuerdo de cuando... Bueno, recuerdo no, es una pequeña actualidad de lo que yo siento y vivo con relación al aprendizaje. Por eso digo, eso me pasó durante años y luego aclaro que me sigue pasando. Yo soy asesora institucional y asesora de diferentes ámbitos, entonces cuando voy a las escuelas o cuando estoy en lugares donde hay alumnos, mi idea es estar directamente con ellos, no intermediando nada que se interponga entre nosotros. Lo que sucede, como decía recién, en el proceso de aprendizaje es tan íntimo, tan solamente nuestro, que es difícil de expresar. Entonces un gracias, sí, a todos los pequeños y pequeñas, niños y niñas, digo, y adultos, porque he enseñado en diferentes niveles, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Y de ellos he aprendido enormemente. Por eso este programa se llama Aprendemos Juntos. Hacemos un cortecito, nos vamos a escuchar hoy unos temas de Liliana Herrero, cantados por Liliana Herrero. Este que escuchamos primero es El Viaje. Lo tenemos ahí, ¿no? ¿No lo tenemos? Ah, sí, vamos con El Viaje entonces. Ahí vamos, ¿eh? Hacia mi viaje voy y soñando partiré. Sé que ya no sé quién soy y no sé ni a dónde voy. Sé que un viaje es descubrir que no hay viaje sin sufrir. Sé que busco mi verdad, que un viaje es soledad. Soy como una bicicleta, rueda mi historieta. Sé que al fin voy a llegar,
siempre, siempre regresar. Soy todo lo que viví, más las dudas sobre mí. Sé que siempre será igual si no arriesgo hasta el final. Voy y soñando partiré. Sé que ya no sé quién soy y no sé ni a dónde voy. Sé que un viaje es descubrir, que vivir es elegir. Sé que busco mi verdad, viaje soledad. Soy como una bicicleta, rueda, rueda mi historieta. Sé que al fin voy a llegar, siempre, siempre regresar. Soy todo lo que viví, más las dudas sobre mí. Sé que siempre será igual si no arriesgo hasta el final. Qué tema, ¿no? Digo, escuchar un tanguito nunca viene mal. Qué placer. Liliana Herrero en El Viaje. Tenemos ya en línea, primero la voy a presentar, tenemos en línea, decía, a Delia Zerboni, pero la voy a presentar bastante detalladamente porque es muy interesante poder escuchar sus datos profesionales en todos los ámbitos que ella está trabajando, ha trabajado. Delia Zerboni es licenciada en Psicología, profesora de Jardín de Infantes. Tiene un diploma superior en Ciencias Sociales, con mención en Gestión Educativa de Flaxo y cursó la maestría en Psicología Cognitiva en Flaxo. Hemos cursado las dos esa maestría, podemos charlar respecto de eso. Ella se desempeña como capacitadora y disertante a nivel nacional e internacional. Capacitadora en la diplomatura en Gestión Institucional de la Universidad de San Martín en convenio con ISIP. Tutora del curso de capacitación de directivos a distancia y tutora del curso de capacitación de docentes de nivel inicial a distancia en ISIP, siendo autora de los módulos. Es profesora en el postítulo de Conducción y Gestión Educativa del Instituto Superior de Formación para la Gestión y Conducción Educativa de Córdoba. Desde 1980 hasta la actualidad se ha desempeñado como directora del área de Educación Inicial de la Ciudad de Buenos Aires, regente, vicerrectora y rectora del Instituto Eccleston, sede Eccleston, profesora de numerosas cátedras en institutos de formación docente, investigadora, consultora en diversas instituciones para la definición de planes y programas de estudio, evaluadora externa de la reforma educativa de educación preescolar en México, disertante y capacitadora a nivel nacional e internacional en Perú, México, Guatemala, Venezuela, Uruguay y Honduras. Es autora y coautora de numerosas publicaciones vinculadas con educación inicial y gestión institucional. Quiero leer este currículum de esta manera porque tiene de todos los ámbitos, desde la investigación, desde ser profesora, desde la escritura, desde ser consultora, y me quedo corta. O sea, no es fácil encontrar a alguien que reúne con todo esto. Buenas tardes, Delia.
Buenas tardes, un placer y muchas gracias por todos tus halagos. Pero la verdad que, lo digo de verdad, a veces yo acorto un poco los datos profesionales porque se nos hacen largos y por ahí la gente, pero estos como tienen un condimento de cada lado, ¿no? Un poquito de sal, un poquito de pimiento, un poquito de todo. Bueno, me parece que hace a una profesional más completa, creo yo, ¿no? Sí, que hay un nivel de complementariedad muy grande entre lo que yo estuve haciendo. Exacto. Porque a medida que fui estudiando, fui trabajando mucho en formación docente, por supuesto. Luego me especializo en gestión porque accedo a los cargos de conducción, pero al estar en la universidad y en un instituto de formación docente tuve oportunidades de incluirme en investigaciones y todo esto hacía a la necesidad de expresar, contar y compartir con colegas lo que fui aprendiendo y lo que fui estudiando y lo que fui investigando, tanto en la capacitación como en los libros, que no los produje todos sola, sino que tengo varios en colaboración con colegas que estaban en el mismo tema que yo y preocupados por lo mismo. Así que, si bien estuve dispersa, parece dispersión, todo convergía en la misma cuestión, ¿no? Pensar en una oferta educativa de calidad, que es lo que estoy intentando en este momento en la capacitación también. Qué maravilla. Yo estuve hojeando todo lo que pude y tragándome bastante el libro que escribieron con Ruth Harff. Pero además fue una de las presentaciones divinas con ese títere gigante de Elena Santa Cruz, increíble, hasta en ese lugar maravilloso que es la Biblioteca Nacional también, ¿no? Sí. Como institución es un lugar muy acogedor como para hacer una presentación de un libro. Voy a leer el título del libro, pero después igual yo te voy a hacer las preguntas y en algún otro espacio, después cuando vos ya no estés en la entrevista, yo voy a hablar un poquito más sobre el libro. El libro se llama, para que todos sepan, Construcción de liderazgos en la gestión educativa, un diálogo entre supervisores y directivos. Está escrito por Ruth Harff, Delia Cervoni, y es de la editorial Novedades Educativas. Yo tengo intenciones leo tu currículum y se me ocurren millones de preguntas, pero tengo intenciones de focalizar en este ámbito que tiene que ver con los supervisores y los directivos, porque me parece que es un ámbito que está poco recorrido en general, desde el asesoramiento y en particular desde la escritura de libros, ¿no? ¿Esto es así? En estos últimos años han aparecido publicaciones un poco más específicas, tal vez con un nivel más extendido de producción vinculada con directivos. No tanto para supervisores, y tal vez creo que no hay alguno como este que nosotros pensamos, donde se da una articulación en el trabajo, diálogo entre supervisores y directivos, porque no existen directivos sin supervisores y no existen supervisores sin directivos, porque el propósito de ambos está en la preocupación por las instituciones educativas. Entonces, probablemente no haya tanta producción ligada a este trabajo articulado y este trabajo de asesoramiento que se produce entre supervisores y directivos. Y ustedes comienzan este libro y arrancan con una teoría que es la teoría del caos. O es una de las primeras líneas que aparece, ¿no? ¿Qué es la teoría del caos? ¿Por qué hablan de ella? Porque cuando nosotros nos acercamos a este marco que es, se dice teoría del caos, pero eso es un marco teórico, en realidad, nos pareció que era suficientemente claro para comprender lo que está pasando hoy en las instituciones. Todo el mundo dice que se vive un mundo turbulento, un mundo complejo, un mundo cada vez más conflictivo en las instituciones. Y bueno, nos pareció que era este marco de la teoría del caos un buen referente para comprender por qué las turbulencias, tomar decisiones desde el punto de vista creativo e innovador frente a las situaciones complejas que se dan, porque una situación turbulenta hace que se quiebre el equilibrio o el cierto orden que se viene dando en las instituciones. Entonces, esa ruptura de una cierta dinámica que se quiebra y toma una interpretación muy compleja, muy caótica, requiere ser mirada desde otra perspectiva. En general, nadie dice, ¡ay, cómo amo el caos! La gente dice, huyamos del caos, salgamos de esto. Pero las instituciones hoy no nos permiten salir de esas situaciones caóticas o turbulentas que se producen por la irrupción de algo inesperado. Entonces, lo que nosotros pensamos es que hay que
aprender a gestionar esas situaciones complejas, esas situaciones caóticas, plagadas de incertezas. Pero bueno, el modelo de trabajo vinculado con lo previsible, lo lineal, lo esperado, ya no sirve para trabajar en las instituciones educativas. Entonces, este marco teórico, la teoría del caos, nos daba elementos para decir, bueno, ¿desde dónde tomar la situación turbulenta? ¿Qué estrategias se requieren para intervenir en esas situaciones caóticas? ¿Cómo recuperar el orden, no el anterior, sino un nuevo orden que dé lugar a que podamos acceder a lo que está planteado como visión institucional? Y bueno, y quitar esta situación así negativa, esta visión de deseo de alejarse de la situación turbulenta y tomarla como una alternativa de creación, de nueva producción, de mejora. Sí, claro que esto requiere una conducción flexible, abierta, dispuesta a la innovación. Los modelos tradicionales no tienen nada que ver con lo que nos propone la teoría del caos. Me queda una pregunta dando vueltas con respecto a lo que dijiste. Vos hablabas de un quiebre de equilibrio, del cierto orden que había. Es en la actualidad, ¿no? Planteabas, ¿es distinto a cuándo? ¿A qué instituciones? Digo, ¿antes tenían un equilibrio que ahora no las tienen o siempre fueron desequilibradas y ahora esto se toma en cuenta? Podría decirte ambas cosas. En realidad, siempre se dio un cierto equilibrio y la ruptura de ciertos equilibrios. La diferencia está en que ahora son mucho mayores las rupturas, las situaciones turbulentas se dan con mucha mayor frecuencia y cuando vos me preguntás desde cuándo, y en la medida que el siglo XX se ha convertido en un mundo mucho más complejo, todo sistema, tal como es el sistema educativo, el sistema escuela, el sistema aula, bueno, evidentemente eso tiene que ver con lo que está pasando en este siglo XXI, ya se vino anunciando con el proceso de globalización, pero este clima de ruptura, de desequilibrio que implica un caos institucional no es de hace 30 años de ninguna manera, yo diría siglo XXI más que nada. Y vos decís todo sistema de institución, escuela, aula, ¿cómo definen? Ustedes toman la cuestión del sistema dentro del libro, me parece muy interesante porque me parece esto de rever algunos conceptos que ya están más elaborados para avanzar sobre ellos, ¿no? Sí, por supuesto. En realidad, nosotros sabemos que los sistemas siempre han existido, lo que ocurre que siempre se pensó en un sistema desde una perspectiva mucho más lineal, más de causa-efecto, una perspectiva más simplista. Hoy los sistemas necesitan ser interpretados, y esto tiene mucho que ver con la teoría del caos, desde un paradigma de la complejidad. Entonces tenemos que pensar que la escuela es un sistema, las aulas son subsistemas dentro del sistema escuela, pero por otro lado, cada escuela como sistema es un subsistema dentro de la región o la zona, dentro de la jurisdicción. Por eso también podemos pensar que lo que es gestionar una jurisdicción desde el supervisor también implica un sistema, el sistema de la zona, de la región. Entonces hay que pensar cómo los elementos que componen cada sistema tienen una singularidad que requiere intervenciones singulares. Todo nuestro libro apunta fundamentalmente a esto, a pensar que cada situación es única, es irrepetible, que requiere un análisis coyuntural, contextual, singular, situado, y eso de ninguna manera se vincula con toma de decisiones generalizadas, sino toma de decisiones singulares. Por eso la creatividad, por eso la iniciativa, por eso la autonomía que tienen que tener los actores hoy en las escuelas. Los docentes en el aula necesitan autonomía para crear didáctica, en el sentido de responder a los chicos de una manera que hasta ahora ese docente tal vez no había actuado. Lo mismo le pasa a los directivos, lo mismo le pasa a los supervisores. Hoy no está nada predicho. Hoy se toman los hechos en función de cómo la situación se va dando. Obviamente que se requiere planificación, que se requiere pensar, pero hay que
pensar cómo adecuar las circunstancias a los hechos como se van dando. Por eso la autonomía de cada uno de los actores es sustancial. Y con respecto al supervisor, ¿no? Ahora pienso, entonces, uno, este supuesto equilibrio o mayor equilibrio que había antes, con lo que ustedes marcan acerca de la tarea del supervisor, y digo, se relaciona con el control, el supervisor representa al Estado, ¿qué lugar ocuparía el supervisor dentro de estos sistemas y en la actualidad? Bueno, el supervisor sí, por supuesto, representa al Estado, pero es un mediador entre las políticas educativas y las políticas institucionales. Tiene de alguna manera que posibilitar y gestionar de modo que las instituciones se adecuen a las políticas educativas de las jurisdicciones, pero no desde una concepción del deber ser, sino desde la flexibilidad, desde la adecuación a cada contexto. El supervisor sí, por supuesto que sigue como una de sus tareas cumpliendo con el control, pero no el control como se hacía tiempo antes, digamos, la vieja concepción del inspector que iba a controlar si las cosas estaban bien hechas, sino para ayudar a evaluar. El control nosotros lo consideramos como una parte de la evaluación, pero para que se lleve adelante control como parte de la evaluación, hay una tarea esencial, una función esencial que el supervisor tiene que desarrollar, que es la de asesoramiento. En este sentido, asesora en relación a las políticas de la jurisdicción, a las políticas educativas, asesora sobre las nuevas maneras de enseñar, asesora acerca de cómo responder a la singularidad de los alumnos que hay hoy en las escuelas, y entonces en este sentido sí controla en función de haber registrado si las tareas, como fueron dialogadas y compartidas con los directivos, se van desplegando de ese modo, pero no para limitar o para coartar, sino para acompañar, para ayudar, para reflexionar con otros y promover una transformación de las escuelas acorde a este siglo XXI que corre. Vos hablas de la transformación de las escuelas y el supervisor se tiene que transformar también, digo, con todo esto que contás. Sí, tiene que transformarse, por supuesto. Mira, nosotras con Ruth sostenemos que hay una condición esencial del ser humano, el cambio. Sí. Las instituciones están pobladas por sujetos. Sí. El mundo cambia porque las personas vamos cambiando. Entonces, inevitablemente, el cambio es sustancial a cada una de las tareas que hacen al trabajo de las personas. Entonces, la cuestión es cuál es la direccionalidad que le queremos dar al cambio. No es un cambio en cualquier sentido y basado en cualquier representación, idea o concepción. Es un cambio sostenido desde las nuevas concepciones de lo que es supervisar, de lo que es acompañar las prácticas, de lo que es pensar en una dinámica institucional diferente, plástica, abierta, reflexiva, que tenga en cuenta las trayectorias escolares, que potencie la posibilidad de trabajo autónomo de cada institución. Entonces, sin ninguna duda que los supervisores sí tienen que cambiar, por la cuestión natural del cambio de todo ser humano y por una cuestión esencial, el cambio de las ideologías, de las concepciones, concepción de hombre, concepción de sujeto, de sociedad. Entonces, naturalmente, tiene que cambiar. Te voy a leer, sigo con el cambio, te voy a leer un pequeño parrafito de la página 67 del libro que ustedes escribieron. Dice, una parte del párrafo, podemos decir, porque después te lo voy a pedir que me lo expliques. Bueno. Podemos decir que una persona o una institución están preparadas para los aprendizajes que sean necesarios en la medida en que éste sea considerado imprescindible para lograr aquellas modificaciones que se consideren viables e importantes para alcanzar metas y finalidades. Aparecen una cantidad de conceptos acá, ¿no? En esto de aprendizajes que sean considerados imprescindibles. ¿Quién los considera? ¿Desde qué lugar? ¿Desde la institución? ¿Desde las políticas educativas nacionales? ¿Jurisdiccionales? Desde todas ellas.
partamos desde el cambio que fue dándose en la política nacional. Sí. La política jurisdiccional es acorde a los cambios de la política nacional. Y evidentemente también los cambios de las instituciones. Pero en realidad el cambio que van definiendo las políticas, tanto nacionales como jurisdiccionales e institucionales, no tienen que ver con que hay que cambiar por cambiar. Estamos hablando de educación dirigida a sujetos que viven en el siglo XXI. Se espera la conformación de competencias de otro orden, habilidades, actitudes, estrategias de intervención, de pensamiento, de desarrollo humano totalmente distinto. Entonces, el cambio en las prácticas institucionales van a tener que ver justamente con el cambio dirigido a estos nuevos sujetos que tienen que ser formados, que se espera que puedan educarse en un contexto diferente, que desarrolle las competencias requeridas para una inclusión adecuada y pertinente al siglo XXI. Entonces, las políticas educativas surgen de esta necesidad de formar sujetos competentes para el siglo XXI. ¿Y logran las instituciones considerar imprescindible estos cambios? Como en realidad no puedo darte un sí absoluto. Claro, es un poco después de terminar de hacer la pregunta, dije tan genérica que es imposible. No, sí. Pero sí, lo que te puedo decir es que a la luz de lo que vamos observando en nuestras capacitaciones, en el alcance que tienen nuestros libros y cómo nos convocan, lo que recorremos a lo largo de todo nuestro país, qué está pasando con las instituciones, te puedo decir que hay una inquietud interesante, que hay un movimiento de curiosidad interesante por repensar las instituciones. Porque están convencidos los docentes, pero te digo que más que nada por lo que pasa con los alumnos. Los docentes, los directivos, los supervisores ven que hoy hay que trabajar de otra manera. Entonces, naturalmente, las instituciones no pueden resistirse, porque son los chicos, los adolescentes, los jóvenes, los que van planteando claramente que ellos están pidiendo una formación de otro orden, un trabajo distinto. Bueno, entonces el supervisor esto lo ve, el directivo esto lo aprecia y naturalmente hay que cambiar. Hay instituciones que se resisten, que más que nada intentan alejarse de las situaciones turbulentas, que no son flexibles, que se atienen a la norma de una manera estricta. Y hay otras instituciones que van pensando permanentemente, que tratan de reflexionar, de que forman grupos de trabajo, que sostienen un trabajo colaborativo, y esto los supervisores lo ven e intervienen potenciando, propiciando, favoreciendo todo este trabajo interno de búsqueda de nuevas alternativas dentro de las instituciones. Y con respecto a la autonomía, que hablábamos un poquito antes, digo, ¿el supervisor qué nivel de autonomía tiene? Porque, a ver, yo he estado en la escuela muchos años y he estado como cargo directivo y como docente. Y uno recibía al supervisor y, bueno, al principio temblaba, ¿no? Los primeros años de docencia, después ya no. Pero era un personaje importante y no sabíamos muy bien si era que traía sus propias ideas, las ideas de, digamos, que le venían, lo pongo entre comillas, desde arriba, pero en general, por lo que yo creía que el supervisor estaba decidiendo de una manera autónoma, se puede decir, todo lo que nos estaba pidiendo. ¿Qué nivel de autonomía tiene? Bueno, yo creo que tienen bastante. Y que es necesario que la tengan sin alejarse del marco de las políticas nacionales y políticas educativas jurisdiccionales, por supuesto, pero yo creo que tienen que disponer de autonomía, porque hay una cosa esencial. Una cosa es pensar en una política educativa jurisdiccional que toma toda la provincia. Pero ¿quién recorre las escuelas? Claro, ¿Quién es capaz de leer e interpretar cuáles son los indicadores que muestran qué está necesitando cada escuela? La normativa es una, y yo sostengo sin ninguna duda que la normativa tiene que existir porque da un marco de seguridad y un encuadre de intervención de cada institución. Pero no puede ser
es aplicada o implementada o interpretada rigurosamente para todas las instituciones al pie de la letra. Claro. Cuando surgen iniciativas desde la política educativa, hay instituciones que lo pueden implementar sin ninguna duda con rapidez, porque están dispuestas, porque están las condiciones dadas para el cambio. Hay otras instituciones que tienen que tomar un tiempo, primero para generar las condiciones para la implementación de esas propuestas que surgen de la política educativa y las normativas, que tienen que crear grupos de trabajo para pensar cómo hacer esto, y que necesitan tiempo, que necesitan disponibilidad para pensar, para producir y para crear. Bueno, entonces la autonomía que tiene el supervisor lo ayuda como para intervenir en cada caso de acuerdo a cada institución. Desde lejos uno puede pensar, esto es posible de implementar, esto se puede llevar adelante con facilidad, pero no todas las instituciones tienen las mismas condiciones organizacionales, o condiciones de recursos, condiciones temporales, de recursos humanos, como para llevar adelante distintas alternativas. Entonces es el supervisor con esa autonomía el que puede plantear qué es lo más pertinente para cada institución. Me quedo con un título que dice acá en la página 185, el supervisor como instancia que articula las disposiciones de las políticas educativas con la realidad de las escuelas. Y escuchándote, es un ida y vuelta, y bienvenido que sea un ida y vuelta, que digamos que el supervisor lleve a las políticas educativas jurisdiccionales nacionales todo aquello que recogió de las escuelas también, ¿no? Sin duda, o sea, sin ninguna duda. Esta instancia de ir y venir tiene una cantidad de herramientas y elementos muy ricos como para llevar a las jurisdicciones. Y sin ninguna duda. Y además, cuando se puede interpretar la información que el supervisor puede compartir con las autoridades de cada jurisdicción, se pueden sostener políticas educativas más situadas y más contextuadas. Claro. Yo creo que vos estás haciendo referencia a un proceso interactivo. Claro. Estamos hablando de sujetos que viven cotidianamente en sus propios ámbitos su propia realidad. Entonces, el intercambio es mutuo. ¿Qué propone el supervisor? ¿Qué proponen las instituciones? ¿Qué lee la realidad institucional? ¿Qué se puede adecuar de las políticas educativas? Pero también las políticas educativas, cómo toman referencias de esa información que proveen los supervisores que recorren las escuelas. Claro. Es un proceso interactivo. Claro, es maravilloso en ese sentido. Última pregunta, pero me parece que no menos larguita. Tiene que ver con la escuela. Hay una parte que ustedes hablan de la armonización entre una escuela, entre la eficacia y la competitividad con cooperación y solidaridad. Digo, ¿cómo se logra esto? La pregunta es, a ver, la voy a traducir para que quede más claro. ¿Cómo armoniza una escuela la eficacia y la competitividad con la cooperación y la solidaridad? Trabajando colaborativamente. Hay palabras que tienen una connotación histórica un poco displaciente. Sí, claro. Eficacia, competitividad. Sí. Pero no es bueno que seamos eficaces en lo que hacemos. No es bueno que los seres humanos seamos competentes en lo que hacemos. Y esto, que no tenga que ver con la individualidad, que tenga que ver con un trabajo colegiado, con un trabajo colaborativo. Bueno, entonces en este sentido es una situación donde se juegan estas polarizaciones que no son tanto, sino que despliegan la posibilidad de mostrar cómo van creciendo los actores institucionales y cómo este desarrollo y este crecimiento y esta profesionalización tiene que ver sin ninguna duda con ir creando las condiciones para un trabajo solidario y cooperativo. Cuanto más cooperativo es el trabajo, es decir, más tener en cuenta la diversidad de formaciones, de historias, de pensamientos, de ideologías, de competencias, más se desarrolla la escuela, más eficaz será cada cual, tendrán más competencias cada cual para poder hacer lo propio, y esto nos pone en una situación de mejora, sin ninguna duda. Me encanta que podamos volver sobre estos conceptos que de verdad sí, a veces cuando los leo digo, eficacia o competencia, y estamos pensando en la competencia unos contra otros, no en la propia competitividad. Delia, es un placer, a mí se me acaba el tiempo de la entrevista, pero es un placer. Quiero decir que este libro es
no lo terminé de leer, pero lo tengo marcadísimo, lleno de señaladores, porque cada parte que leía me parecía como interesantísima. Me parece que abre el debate, me parece que está escrito en tono de que el otro lo comprenda, y con el deseo de que el otro lo comprenda, y que haga cosas sobre ese libro, ¿no? Lleno de actividades, de propuestas, bueno, con títulos que son preguntas, disparadores de saberes. Realmente ha sido un placer, en principio, poder hojearlo y después seguramente leerlo más profundamente. Delia Zerboni, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias por tu generosidad al hablar de nuestro libro, y creo que has interpretado lo que nosotras deseamos, que sea práctico, que no pierda de vista lo teórico, lo ideológico, lo que está en la base, en el sustrato de todas las intervenciones, pero como los docentes, los supervisores, los directivos permanentemente tienen que tomar decisiones, deseamos que esas decisiones sean un poco recogidas a través de estas palabras con un sustento teórico fuerte. Así que bueno, te agradezco a vos que me hayas llamado, fue un placer compartir esta charla y muchísimas gracias por llamarme. Un beso grande, gracias. Un beso, gracias. Bueno, estábamos entrevistando a Delia Zerboni, nada más y nada menos. Es un placer para mí entrevistar a estas personas que saben tanto, que tienen tanta aula, tanta escuela, tanto recorrido, tanto país, tanto América Latina, que han escrito, investigado y demás, y que además nos pueden explicar con términos sencillos aquellas cuestiones más complejas de la educación. Si querés volver a escuchar esta entrevista, puedes hacerlo en www.arinfo.com.ar o radiosofia.com.ar. Vamos a escuchar otra vez a Liliana Herrero en Canción de Cuna. Ahí vamos, Noche calma sobre el río, sueño, trabajo y querer. Ya va el pescador curtido recorriendo el espinel. Allá en el rancho la madre mece con tierna emoción una cunita de sauce entonando esta canción. Uricito costero, duérmase. Uricito costero, duérmase. Si se duerme mi amor, le daré charanita de ceibo, collar de caracol, collar de caracol. Uricito costero, duérmase. Uricito costero, duérmase. Si se duerme mi amor, que sea junto al río mi cielo, será buen pescador, será buen pescador. Aprendemos juntos con los recomendados. Libros, películas, obras de teatro y más.
aquí vamos. Vamos a tomar esta sección en dos partes. Vamos a hacer los recomendados, pero antes vamos a mirar un poquitito la entrevista que le hice a Delia Cervoni. Los puntos básicos que yo marqué en esta entrevista después de charlarla, ¿no? Porque una cuestión es cuando antes de hablarla uno marca algunos puntos o tiene algunas ideas y después, de repente la entrevista se va derivando y la repregunta va modificando esa idea inicial. Entonces, los ejes por los cuales anduvimos son la teoría del caos, el lugar del supervisor, el lugar del control dentro del supervisor, la cuestión del cambio en términos generales, haciendo referencia a escuelas y a los sujetos en realidad, y finalmente la autonomía. Voy a marcar dos cosas que a mí me parecieron sumamente interesantes. La teoría del caos habla sobre la complejidad y las turbulencias, y un quiebre del equilibrio, un quiebre de un cierto orden. A mí se me representaba Piaget, ¿no? En este equilibrio, esta inestabilidad de equilibrio. Digo, no es que esté en el libro esto, ¿no? Yo me lo asociaba mucho con esta pérdida de equilibrio que marcaba Piaget. Antes decía ella, bueno, había un huyamos del caos, y ahora es, bueno, ¿cómo recuperar el orden? ¿Qué estrategias utilizar? Pensar, bueno, y esto también, ¿no? Uno puede estar siempre en equilibrio. Un sistema, decía ella, puede estar siempre en equilibrio. Bueno, digo, es imposible, ¿no? Y estamos pensando, ella hablaba del siglo XX y siglo XXI, como fuertemente. Y tener conducciones más flexibles, más abiertas. Con respecto al supervisor, decía ella, representa al Estado, a las políticas educativas jurisdiccionales, a la política de la escuela, es un mediador entre ambos. Y después hablábamos un poco de la autonomía y de este supervisor que va y viene entre las cuestiones del Estado, la política educativa más general, nacional o jurisdiccional, y las escuelas, ¿no? Y cuánta información y cuánto tiene para ir y venir y armar esos diferentes nexos dentro de lo que es posible. Hablaba del lugar del control como necesario, como que todavía el control tiene que estar, no desde el lugar que uno piensa de controlar solo para mirar, para observar y para calificar, sino como una tarea más del trabajo. Uno puede acompañar y ayudar en la medida que puede mirar si algo cómo está funcionando, si está funcionando bien, si hay dificultades, si no, etcétera. Finalizo con una última parte antes de recomendar el libro, porque yo le preguntaba algo referente al lugar entre cómo armonizar, porque esto lo toman en el libro, en la escuela la eficacia y la competitividad con la cooperación y la solidaridad parecen ámbitos tan diferentes. Ella decía, hablaba algo así como no tenerle miedo a términos como eficacia o a conceptos, como eficacia y competitividad. Ser eficaz y ser competitivos es ser mejores dentro de una institución. Estaba pensado en el sentido de cómo crecen los actores. Cuanto más cooperativo, más se desarrolla y es más eficaz, y más cooperación y más solidaridad puede haber. Esto, un poco haciendo referencia a esta entrevista. La entrevista fue mucho más rica. Yo tomo algunos puntos, pero nada más, como para hacer una refrescada o una síntesis final, pero nada más que eso. Quiero decir que, por supuesto, de recomendados tengo este libro, que voy a releer el título, Construcción de liderazgos en la gestión educativa. Está recién salido, hubo presentación en la Feria del Libro y yo pude ir a la presentación en la Biblioteca Nacional, una presentación muy amorosa. El subtítulo es La Bajada, un diálogo entre supervisores y directivos. Ya el que esté pensado desde los supervisores, a mí me llama la atención. Creo que debe haber muy poco, si es que hay algo, de material escrito sobre los supervisores. Es un libro escrito, se ve que con mucho énfasis, es un libro que tiene 332 páginas. Las autoras son Ruth Harff y Delia Cervoni, por supuesto. Las editoriales Novedades Educativas. Y es fresquito. Ahora está editado en Buenos Aires y México. La primera edición es de marzo del 2014. Miren si no será fresquito. Quiero decir algunas cuestiones con respecto a este libro.
que me llamaron muchísimo la atención y que me resultan absolutamente interesantes. Es un libro de fácil lectura. ¿Por qué? Porque es un libro ágil y ameno. Está escrito en tono del docente, del supervisor, del directivo. Lo podemos leer tranquilamente, vamos a comprender los conceptos, vamos a comprender los párrafos. Es claro, es fundamental que un libro que está dedicado a la cuestión educativa sea claro para la gente que trabaja en la cuestión educativa. Tiene actividades, ¿no? Tiene actividades maravillosas que para hacer directamente, bueno, para resolverlas, ¿no? La carpeta de usos múltiples. Uno va haciendo en cada capítulo y va resolviendo y va experimentando. A mí me parece que acá se ponen en juego entonces saberes aprendidos, saberes previos, saberes deseados, etcétera. Todos los títulos, los subtítulos de los capítulos están hechos en forma de pregunta. Ustedes saben que cuando yo hago un título en forma de pregunta ya pongo en cuestión al que está leyendo, o sea, lo estoy indagando, estoy diciendo, bueno, ¿vos de esto qué opinás? Por ejemplo, voy a leer algún título, a ver, cuando nos damos, al azar, sencillamente, cuando nos damos cuenta que se trabaja cuando nos damos cuenta que se trabaja en red o que se puede impulsar el trabajo en red. Entonces, antes de dar el marco teórico, esta pregunta a mí me está pidiendo que yo le responda. Aunque no lo responda en voz alta, la pregunta hace que yo formule respuestas a partir de ella. Bueno, absolutamente recomendado. Además, Delia Cervoni y Rutger son dos eminencias que no han dejado nunca de estar en contacto con docentes, con aulas, con directivos y con supervisores, lo cual las posiciona en un lugar absolutamente diferente. No sé si llegamos a poder escuchar el discurso del profesor. Sí, llegamos a escucharlo. Bueno, 2 minutos de la película La lengua de las mariposas, el discurso del profesor de esta película. Dignísimas autoridades, queridos niños, respetados convecinos, en la primavera el ánade salvaje vuelve a su tierra para las nupcias. Nada ni nadie podrá detenerle. Si le cortan las alas, irá a nado. Si le cortan las patas, se impulsará con el pico, como un remo en la corriente. Ese viaje es su razón de ser. En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico, y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. ¡Nos vamos! Nadie les podrá robar ese tesoro. Bueno, sin palabras, no voy a agregar nada más. Para compartir un rato, para hablar de educación, para compartirnos en Aprendemos Juntos, como en la escuela, como en la vida, siempre. Y dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara.
cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... Dale la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Radio Sofía es conocimiento, comunicación,